Hola, ¿qué tal? Tengan todos buenas noches. Vamos a comenzar ya en este 2021 las formaciones correspondientes siempre a la doctrina social de la Iglesia y vamos a hacerlo de la mejor manera a través de una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. Te queremos dar gracias porque en este día tú nos has bendecido con tu presencia, nos has bendecido con tu amor y tu protección que nos has sabido ir llevando a lo largo de toda la jornada, siempre a crecer en santidad. Te queremos pedir, Señor, que independientemente también de nuestros tropiezos y errores, podamos al final del día santificarnos, crecer más, Señor, en ti, a través de esta formación. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente al entendimiento de tu santa doctrina, que el Espíritu Santo haga que esto se quede en nuestra mente y también baje a nuestro corazón y a nuestra vida. Te ponemos en tus manos a nuestros hermanos que han pasado dificultades toda esta etapa por la pandemia, por la crisis económica, o simplemente por sentirse separado de sus seres queridos. Te pedimos por ellos y que tú siempre les fortalezcas y les hagas sentir el amor grande que les tienes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, también te queremos pedir que intercedas por nosotros, que ores por nosotros. Madre, sabemos que nosotros estamos donde estamos en los caminos de tu Hijo, en gran parte por tus oraciones. Te queremos pedir que intercedas para que nunca nos separemos, ni nosotros ni nuestros seres queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos, pensemos, sintamos, compartamos, comentemos y digamos en esta formación sea para la infinita gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar en este día lo que es ya la sesión 14 de este diplomado de promoción humana y social, que obviamente pues es importantísimo. De hecho, como les decía en otras ocasiones, no todos los grupos han tenido la oportunidad de perseverar tanto como para poder desarrollar temas así, pero son súper importantes porque nos hacen cambiar nuestra forma de ver las cosas. Al menos yo como fiel católico, como laico católico, puedo decir que a mí conocer todas estas cosas me ayudaron mucho a cambiar muchas actitudes o muchos sentimientos que tenía en cuanto a cómo debían ser las cosas en una relación laboral, tanto en el caso de cuando uno es empleador, como también en el caso cuando uno es empleado. Entonces, definitivamente el conocer todas estas cosas nos abre una perspectiva diferente y nos permite tener un sentido mucho más cristiano y mucho más auténticamente humano para comprender las relaciones laborales y, bueno, y todo lo que implica esta solidaridad en la doctrina social. El día de hoy vamos a ver entonces lo que es la sesión 14, que corresponde al capítulo 15 de su libro, para aquellos que tienen el manual y lo quieran seguir. No desarrollé ahorita lo que es el tema del destino universal de los bienes, porque sentí que eso se había de alguna forma ya desarrollado cuando hablamos de la propiedad privada y cuando hablamos en los temas anteriores que veníamos dando continuidad, pues ya se tocó un poco eso y tampoco pues pretendo convertirlos en máster económicos. Así que sentía que el tema del trabajo sí nos va a dar, como que nos impacta de una manera más directa y valdría la pena pues adelantarnos y ver este tema directamente. Entonces comenzaremos a ver este tema. Ya veíamos que el tema del trabajo, pues a pesar que en la actualidad se desarrolla o se mira casi siempre unido a lo que son los temas de política o los temas de economía, el tema del trabajo es algo que al tocar un punto tan sensible de la vida de cada uno de nosotros, de la vida de cada persona, definitivamente el tema del trabajo no podía ser ajeno a las Sagradas Escrituras que nos transmiten la revelación de Dios, la palabra de Dios, pero que obviamente el tema a través del cual, o el tema que Dios nos quiere expresar a través de ese libro o de los diversos libros que componen las Sagradas Escrituras, es obviamente la relación de amor entre Dios y el hombre. Y siendo el hombre uno de los puntos en los que se enfoca esta revelación, y siendo el trabajo, y siendo de esta forma algo tan importante en la vida de cada persona, no puede dejar la Sagrada Escritura de tocar estos temas. O sea, y no solamente el trabajo, sino la solidaridad, el bien común, etc.
Por eso la iglesia tampoco se puede abstener de hablar de estos temas. Muchas veces se ha hecho esa crítica a la iglesia, sobre todo cuando hay regímenes dictatoriales, tanto de izquierda o de derecha en algunos casos, que se ha hecho la crítica a la iglesia de que su voz no debería alzarse nunca para tocar este tipo de temas que son más propios a otras áreas de la ciencia del hombre. Sin embargo, al ser todo lo referente a la economía, a las relaciones sociales, al trabajo, algo tan impactante en la vida de cada individuo, y siendo el hombre una de las grandes temáticas que desarrollarán las Sagradas Escrituras y su relación con Dios, pues definitivamente tanto las Sagradas Escrituras tienen que tocar este tema y lo hacen con mucha más abundancia de lo que a veces nosotros pensaríamos. ¿Ya? Y como de la misma forma, la iglesia como tal tampoco se puede abstener de tocar estos temas. O sea, la iglesia tiene que, en su misión de madre y maestra, iluminar a las sociedades, iluminar a los pueblos con una recta interpretación del hombre, del trabajo, de la libre empresa, de la propiedad privada, del bien común, del destino universal de los bienes, etc. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos presente que es no solamente necesario, sino incluso hasta es un deber de la iglesia el tocar estos temas sociales, económicos, porque de alguna manera impactan al hombre, que es propiamente una de las grandes misiones de la iglesia, es llevar a la humanidad a ese encuentro con Dios. Entonces, ese encuentro con Dios también se vive en la vivencia, también se vive, perdón, en la práctica de estas relaciones laborales o de estas relaciones de tipo social. Por eso es importante que la iglesia lo haga. Y de hecho es un deber de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia aquí, no quisiera que se malentendiera únicamente como ver la iglesia desde una perspectiva puramente jerárquica. No, y cuando digo que la iglesia tiene que opinar de estos temas, no me refiero únicamente al Papa Francisco, no me refiero únicamente a nuestros señores o pastores, obispos, que obviamente en representación de los apóstoles y en la iglesia, sino a todos nosotros. Ya, también nosotros estamos en el deber de transmitir el enfoque adecuado que sobre estos temas la revelación de Dios nos va dando. Entonces también es un compromiso para nosotros, es un compromiso tanto si yo soy empleador como también es un compromiso si yo soy empleado, pues el llevar adecuadamente estas relaciones laborales e interpersonales a nivel social. Vemos, por ejemplo, a través de lo que nos va revelando las Sagradas Escrituras respecto al tema del trabajo, que el trabajo es la manera en que el hombre ejerce su señorío sobre el mundo. ¿Se recuerdan que hablábamos de esto cuando comenzamos con estas formaciones o cuando me tocó cubrir a Ricardo? Entonces comenzamos hablando acerca de cómo la propiedad que el hombre puede tener sobre los bienes de alguna manera está amparada en que Dios obviamente le confía al hombre esa propiedad, y para que el ser humano a través de la transformación de las materias, a través del uso de su ingenio, pues vaya haciendo cada vez más suyo, dentro de un sentido administrativo, obviamente, no dentro de un sentido como una propiedad absoluta, eso también lo vimos, va haciendo cada vez más suyo estos bienes que Dios le ha confiado. Luego, las durezas innegables que se tienen en el trabajo son efecto del pecado. Hay algo que no podemos nosotros negar. Por un lado, y lo veíamos al tocar estos temas hace un par de sesiones atrás, el año pasado, por un lado es innegable que la persona al momento de realizar una actividad laboral y hacerlo de buena forma, nosotros nos sentimos que nos vamos planificando, perfeccionando, el hombre se hace más pleno, se desarrolla cuando ejerce una actividad útil como el trabajo. Eso lo tenemos nosotros claro, lo hemos visto y lo hemos experimentado. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa gran satisfacción de que se le ha encomendado una asignatura en su trabajo y haberla realizado a conciencia y haberla realizado adecuadamente y que al final pues todas las cosas sucedan bien? Eso nos da un sentido de crecimiento, un sentido de amplitud, un sentido de seguridad y de alegría. Nos hace ser mejores personas, nos hace de alguna forma ir desarrollándonos como personas. Pero también es innegable que al lado del desarrollo de una sana práctica laboral también suelen irse dando algunas situaciones que no son agradables en el ámbito del trabajo. Y pueden ser de múltiples aspectos. Puede ser un trabajo en el que de repente soy maltratado, un trabajo en el cual no se me da una remuneración adecuada, un trabajo en el cual el ambiente laboral no es el adecuado, un trabajo en el cual no se busca el desarrollo de los empleados. O sea, puede ser
muy distinta o muy variables las circunstancias, pero es innegable también que en el ámbito laboral sufrimos mucho y tenemos pruebas constantemente y experimentamos a veces también muchísimas dificultades. Entonces, estas situaciones, obviamente que no son agradables y que tampoco son algo que nos guste, pues estas situaciones tienen su origen en el pecado, que al hombre al romper la armonía que tenía con Dios originalmente, al romper esa relación armoniosa que tenía con Dios, ese daño que el pecado ha hecho a la humanidad se extiende a todos los ámbitos de la humanidad, no únicamente a las relaciones laborales, pero las incluye, ¿no? También a las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones conyugales. Todo el pecado de alguna manera ha venido a poner eh, como un efecto de oposición, distanciamiento, de destrucción en muchos de los ámbitos de la convivencia de las personas. El ámbito laboral no se ve excluido de eso. El ámbito laboral también sufre las consecuencias del pecado. Y por eso es que en el trabajo nosotros podemos experimentar todo este tipo de contradicciones o todo este tipo de adversidades. En algunos momentos más, en otros momentos menos, como todo en la vida, igual que en el combate espiritual, en no todos los instantes. La vida entera es un combate espiritual, pero definitivamente no todos los días las batallas son igual de intensas, ni los bandos se esfuerzan con la misma agresividad. De la misma manera sucede en el trabajo. Hay momentos en los cuales la situación es mucho más llevadera, hay momentos buenos, hay momentos en los cuales las consecuencias del pecado se manifiestan mucho más. Entonces, estas situaciones difíciles, sin embargo, no le quitan al trabajo su dignidad ni su utilidad. Ya esa visión que algunos tienen o que algunas personas a veces de forma jocosa o a veces se lo creen, pues hablan del trabajo como un sufrimiento, hablan del trabajo como un castigo divino, pues eso no es tan así. O sea, en las Sagradas Escrituras a veces se le ha dado ese enfoque por tratar de explicar un poco esto que estamos hablando, porque de repente existen tantas contrariedades en el desarrollo de las funciones laborales o del trabajo, pero definitivamente que el trabajo como tal es algo bueno, o sea, el trabajo como tal existe antes del pecado. Dios puso a Adán a trabajar antes de que el pecado hubiera existido. Entonces, definitivamente el trabajo como tal es algo bueno, que lastimosamente al hombre haber roto su relación armoniosa con Dios en el pecado original, pues también las relaciones laborales y el trabajo en sí mismo ha tenido una gran serie de sinsabores. Pero como tal, por su propia naturaleza, el trabajo es algo bueno que no debe perder en ningún momento su dignidad ni la utilidad que para el hombre representa. En el Antiguo Testamento se ha hablado mucho del trabajo, nada menos mi esposa me decía muy contenta que acababa en este tiempo de cuarentena, aprovechó de leer todo lo que era el Pentateuco, el libro de Josué y ahora hoy terminó el libro de Jueces. Entonces me estaba contando cómo había sido para ella muy edificante ir viendo todos estos libros y haber aprovechado la cuarentena para esa lectura. Yo la verdad no le dije hacerlo ni tampoco estaba tan pendiente de que lo hiciera, sino que yo también me sorprendí hoy cuando me estaba comentando unas cosas del final del libro de Jueces y yo me quedé como, ¿y en qué momento has leído todo eso? Pues ella me hablaba y de repente me comentaba cómo algunos temas sociales también se tocaban con insistencia en los libros del Pentateuco, ¿no? En la ley del pueblo de Israel, pues el respeto a los pobres, la propiedad sobre la tierra, pero con algunas restricciones. O sea, toda esta cuestión de que hemos estado hablando en las temáticas de las sesiones pasadas, pues está presente en el Antiguo Testamento, la preocupación por las personas menos favorecidas. El trabajo, la justa retribución del trabajo, la pronta retribución del trabajo también, como es algo que está presente en las Sagradas Escrituras. En cuanto al aspecto duro del trabajo, también las Sagradas Escrituras lo relaciona con el pecado, la relación que yo les estaba diciendo, y también con las estructuras de abuso. Eso es importante también. El pecado genera una serie de consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades laborales, en las relaciones interpersonales también de tipo laboral, y esto genera que poco a poco se vayan creando lo que se llama estructuras de abuso, que no es otra cosa sino cuando por costumbre o por práctica se comienzan a realizar relaciones laborales que desfavorecen grandemente a los trabajadores. Normalmente, o sea, es muy raro y también se debería denunciarlo que una relación laboral perjudicara más a la empresa solo en favor de los trabajadores. O sea, hay que buscar un sano equilibrio,
pero la verdad es que en la mayoría de casos se da lo inverso, son los trabajadores quienes quedan en mayor grado de indefensión. Entonces, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla de esto, se habla de cómo el pecado ha venido a transgiversar la relación laboral y también cómo las estructuras de abuso que el hombre ha creado, pues también lastimosamente generan muchas de las adversidades que vivimos en las relaciones laborales. Podemos ver ejemplos, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud es una relación laboral en un género muy específico, porque ahí obviamente la relación laboral es absolutamente forzada. Hablamos de una esclavitud directa, como la que se habla en el libro del Éxodo, donde vemos al pueblo de Israel cuya fuerza laboral está totalmente cautiva a los intereses del país de Egipto. Entonces, ahí podemos ver cómo el pecado ha llevado a una relación de esclavitud. Ya esa ruptura del corazón del hombre con Dios ha llevado a la larga a que primero el hombre ya no ama a Dios, y desde ese punto de vista tampoco es capaz de amar a su hermano. Entonces comienza a ver a otras personas, a otros pueblos, como si fueran algo diferente o algo inferior a él. Así también la injusticia que supone el no pagar el salario al obrero o humillarlo de otras maneras. Es lo que les hablaba, de cómo la legislación del Pentateuco tiene un punto de vista, yo siento, bastante avanzado para su época en este tipo de temas. Aquí, obviamente, se trata de defender los intereses del trabajador, que merece que se le pague su salario y que no se le esté reteniendo innecesariamente, porque solamente cada persona conoce sus propias necesidades. Bueno, y habla de otras formas de humillación, eso puede ser un poco más amplio. La fatiga del trabajo tiene también una dimensión positiva, pues es señal, y esto es bien interesante porque, como les decía, casi siempre que se habla del trabajo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, se recalca muchísimo el sentido de que hay adversidades en las relaciones laborales o en el trabajo, hay sudor, hay dificultad, todo eso, hay dolor, a veces no hay frutos, no están los frutos que uno espera. Todo eso se relaciona con el pecado y con las estructuras de abuso. Pero también es interesante ver que si Dios ha permitido estas circunstancias, es porque a la larga también saca algo bueno de todo esto. La fatiga del trabajo, lo arduo del trabajo, lo a veces ingrato del trabajo, también puede tener una dimensión positiva, pues es señal de responsabilidad y de empeño por parte de nosotros. Puede ser que la cosecha no haya sido tan buena como yo hubiera querido, pero definitivamente el haber estado pendiente de sembrar, el haber estado pendiente de dar el tratamiento al cultivo, el haber estado pendiente luego de recoger sus frutos, eso de alguna manera, aunque el fruto fuera poco en cuanto a lo que se recoge de la producción, el esfuerzo y el desarrollo que yo tuve al momento de realizar el esfuerzo laboral, eso es importantísimo. Eso es algo grande que se obtiene, es un beneficio que muchas veces lo pasamos de noche o no le damos la importancia que merece. De la misma manera puede pasar con un trabajo de un tipo diferente, porque tal vez no sea un trabajo agrario. Podemos haber pasado años en un trabajo mal pagado, recibiendo a lo mejor poca consideración y poca remuneración en base a lo que nosotros tal vez merecíamos, no en base nada más a lo que creamos merecer, sino que efectivamente a lo mejor merecíamos más que eso. Y obviamente tal vez los frutos económicos no fueron los mejores, pero el crecimiento profesional y personal de nosotros también es ganancia. Y ahí eso obviamente, si Dios lo permitió, todo lo demás, aunque tal vez no lo quería que nos pasara tan así, Él quisiera que nos pagaran su premio. Pero si Él permite esas condiciones complicadas, es porque a la larga también yo de eso puedo sacar una gran ganancia. De esa experiencia laboral puede Dios estarme preparando para algo mucho mejor, o para una iniciativa propia, o para un emprendimiento propio. Entonces, definitivamente siempre hay crecimiento, siempre hay desarrollo, siempre hay, de alguna manera, yo me hago más pleno, me desarrollo al realizar la actividad laboral correctamente. Ya, o sea, obviamente cuando lo hago correctamente, porque si yo hago mal mi trabajo, que me vale, que lo hago solo por salir al paso, entonces, pues ahí obviamente tal vez no hay tanto crecimiento como debiera. Van a haber pocos frutos y a la par poco crecimiento. Pero cuando yo lo hago a conciencia, cuando lo hago realmente trabajando por Dios y no nada más por la persona que directamente me ha contratado, sino que trato de hacer las cosas bien como si trabajara para Dios, porque a la larga sí es. Entonces, ahí voy a crecer en conocimiento, en responsabilidad y en otro tipo de elementos que son también importantes. Entonces, no perdamos nunca de vista eso en las relaciones laborales. Puede ser
que a lo mejor ni me reconocen mi trabajo, que hasta me tratan mal o me han tratado mal en algunas experiencias laborales. Y tal vez los frutos económicos no fueron ni tantos, y uno diría, por gusto pasé todo eso, qué desperdicio. Pues nunca es desperdicio. Puede haber sido una injusticia, pero no un desperdicio, eso sí. Puedo haber vivido una injusticia, sí, porque pudieron haberme tratado mejor, porque pudieron haberme reconocido de una mejor manera en mi esfuerzo, mi intelecto, mi trabajo. Pero definitivamente nunca fue un desperdicio, porque todo el crecimiento que yo logré en la experiencia laboral es importante y cuenta, ¿no? Si no, no se pidiera experiencia laboral cuando uno aplica nuevos trabajos. Entonces, eso sí también es algo que no podemos perder de vista. O sea, tanto eso en un sentido económico, pero también yo lo paso a un sentido de iglesia. A veces uno ha servido, se ha esforzado por hacer bien las cosas ante Dios y tal vez no siempre hemos recibido un reconocimiento humano, ¿no? Y tal vez no ha sido lo mejor. Y obviamente que eso no es lo principal y obviamente que el más grande galardón o reconocimiento lo recibiremos de manos de nuestro Señor en su presencia. Pero incluso cuando yo he hecho mi esfuerzo, he hecho lo mejor posible por un servicio de Dios en la iglesia y a lo mejor he recibido contradicción, sinsabores, desprecios y malas actitudes. Incluso en eso no ha sido un desperdicio. No ha sido un desperdicio porque aparte de todo el bien que Dios saca de mis buenas acciones, aparte de eso, yo voy creciendo espiritualmente, voy creciendo en la responsabilidad de hacer las cosas para Dios. De mi compromiso en el grupo es un compromiso para Dios, en última instancia. Entonces voy creciendo en eso, voy creciendo también en mi donación al otro, voy creciendo también en estar preocupado del bien del otro, no solamente de mí, voy creciendo a veces en humildad. Yo recuerdo una vez que en mi etapa de que estuve en un movimiento de jóvenes, pues me gustaba colaborar en teatro, no porque tuviera cualidades de actor, jamás las he tenido ni las tengo, sino porque siempre quería servir allá donde los demás decían no quiero. Entonces me metía en esto, en utilería, y de vez en cuando terminé actuando en una obra porque hacía falta más gente, pues ni modo. Pero en esas etapas recuerdo una vez que una persona nos mandó a mover una cortina, que era como un telón, y cuando la estábamos moviendo, parece que esta persona se había confundido con la indicación. Entonces, la persona que estaba dirigiendo toda la obra llegó, se puso una jovencita, yo nunca la había visto, se puso un poquito histérica, nos gritó, dejen eso en el nombre de Jesús. Entonces, a mí esas cosas, en ese tiempo tenía un corazón, bueno, lo tengo hoy, espero, pero en ese tiempo estaba tan enamorado de Cristo que ni me enteraba de esas cosas. Pero uno de mis compañeros con el que estábamos moviendo eso me dijo, con una cara muy triste, el nombre de Jesús no se usa de esta forma. Y no es correcto que nos esté gritando si nosotros solo estamos siguiendo indicaciones. Y yo me quedé pensando y dije, pues, ¿sabes qué? Él sí tiene toda la razón, o sea, él tenía toda la razón. A la larga la niña pues se fue a disculpar, pues, conmigo no, pues, pero al menos con él se había disculpado. Y, y definitivamente que aunque uno viviera situaciones así constantemente, a la larga hay un crecimiento, crecemos en la humildad también, porque no somos algo tan grande como para que la gente tenga que tratarnos con pinzas todo el tiempo. Somos personas humanas y en un grado de igualdad con nuestros hermanos. Entonces, definitivamente que no sé, en las relaciones laborales se aplica esto, siempre va a haber una dimensión positiva, aunque los frutos no sean muchos. Y en el servicio de Dios, pues también se aplica esto, con la gran diferencia que aunque yo no vea directamente los frutos, yo puedo ver poquitos frutos en mi servicio, pero a la larga puedo estar muy seguro que Dios ha multiplicado eso por ciento, ¿ya? Si yo lo he hecho adecuadamente y lo he hecho con humildad ante Él. Así que en ambos sentidos, tanto en un sentido económico como espiritual, siempre podemos encontrar una dimensión positiva, aún en los sinsabores que puede tener el trabajo o el servicio. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pues también vemos que se toca el tema del trabajo. De hecho, Jesús es bastante consciente de las situaciones difíciles que vive la población. Él mismo ha experimentado una vida con ciertas limitantes. No podremos decir una vida de pobreza, pero sí una vida con limitantes. La habrán tenido seguramente sus padres y ellos, al punto que a la hora de hacer la presentación en el templo, presentan el sacrificio de los pobres, el de los pichones. Entonces, con eso podemos ver que tenían algunas limitaciones, ¿no? O sea, tampoco es que estuvieran en la calle, porque aquel que no puede no iba y no lo hacía porque no tenía con qué. Haber llegado desde Nazaret hasta Jerusalén implica una inversión económica. El comprar los animales para el sacrificio implica también buscar dónde dormir, pagar. O sea, seguramente la familia de Jesús tenía unos recursos limitados,
Y ellos, pues, eso le permite a Jesús también el conocer todo el contexto de una persona que experimenta así las relaciones laborales, ganando tal vez lo necesario para ir teniendo una vida, pues, más o menos bien. Entonces, él dedica, de hecho, la mayor parte de su vida, la que no conocemos, la dedica al trabajo manual, ¿ya? Le dedica a apoyar seguramente a su papá en el taller de carpintería, aunque algunos dicen, y con mucho sentido también, que la palabra de la profesión de José no necesariamente implica a alguien que hace muebles, sino que tal vez sea un constructor de casas. Yo reflexionaba hace poco de esto y veía un poco cómo tendría sentido, decía yo, por eso tal vez el ejemplo de aquel que edifica la casa sobre arena o sobre tierra o sobre roca, ¿no? Porque de alguna manera los constructores lo primero que tienen que hacer es ver a dónde vamos, qué tipo de suelo es donde yo voy a edificar. Independientemente de eso, es el trabajo manual implica obviamente un gran esfuerzo, él lo conoce, él sabe que para poder hacer un trabajo uno debe conocer la técnica, debe trabajar arduamente, debe hacer las cosas bien hechas para que así reciba una adecuada remuneración y que de vez en cuando a veces a la gente no le paga del todo a uno, etcétera, etcétera. Por eso, durante su ministerio público viene identificado como el hijo de un carpintero, así le llaman los, algunos de sus detractores, a manera de burla, pero aquí es donde nosotros vemos cómo la sabiduría de los hombres queda totalmente rebasada por la sabiduría de Dios, porque esto, lejos de ser un título de burla, es uno de los mejores títulos de Cristo. O sea, él muestra su grandeza viviendo una condición totalmente humilde. Nadie hablaba de, sí, Jesús, el que cura gente en su casa. Jesús, el que le ve el futuro a la gente. Sí, el Jesús que resucita y sana enfermedades, etcétera, etcétera. No, hablan de Jesús, el hijo del carpintero, porque todo su poder divino lo ha dejado en el anonimato para llevar una vida común y corriente. Antes de documentos que ya van a desarrollar este tema mejor, como la labor en exercens, podemos hablar de un magisterio previo que habla del trabajo, como lo puede hacer el Papa León XIII, que va a ser uno de los primeros papas ya en desarrollar propiamente lo de la doctrina social. Él habla del trabajo como algo personal y necesario, o sea, porque lo veíamos en las sesiones pasadas, para que una persona logre un desarrollo pleno necesita un trabajo que le permita desarrollarse en esos ámbitos y sentirse útil, sentirse capaz, sentirse realizado en ese sentido también. Perdón, es algo personal y necesario, pero las condiciones para que un trabajo se dé tienen que estar reguladas por la justicia o por la ley. No pueden únicamente estar reguladas por la ley de la oferta y la demanda o la ley del mercado, porque cuando se hace así, normalmente los derechos de las personas son bastante ninguneados, son bastante olvidados. Y no todos los casos son así, habrán habido seguramente, él lo habla obviamente en la época de la Revolución Industrial, pero sin duda alguna que habrán habido momentos en los que, en los que estas relaciones laborales se vivieron de forma bastante mal. Ya, momentos en los cuales muchísimas personas, quizás el 90% de los casos, las condiciones laborales eran desfavorables para los empleados. Y que obviamente cuando una persona se quejaba, cuando una persona decía, no, es que yo quisiera un mejor salario o este horario no es el más correcto, porque en esas épocas se pagaba una miseria, se trabajaba horarios verdaderamente difíciles y no había ni legislación respecto a qué pasa si haciendo mi trabajo se me pierde un miembro, qué pasa si me muero, qué se le reconoce a mi familia, cuál es la edad mínima para realizar un trabajo, qué equipo debo tener de seguridad para poder realizar mi trabajo. O sea, no teníamos nada de eso y por consiguiente las situaciones de injusticia que se vivían fueron muy fuertes. Ya, no digo que todos los empleadores habrán sido así, no habrán habido algunos muy conscientes, pero la gran mayoría fueron, o tal vez en la gran mayoría de casos, se vivieron situaciones muy difíciles y esto propició, entre otras cosas, la efervescencia del marxismo de los años siguientes. Entonces, fue algo que ya el Papa León XIII hablaba de la importancia de esto. El Papa Pío XI expresó también su preocupación por las condiciones de trabajo en las fábricas y criticó a los capitalistas que consideraban a los obreros como simples instrumentos de producción. Y este es un error que se cometía tanto desde una perspectiva netamente capitalista como desde una perspectiva de marxista, comunista. También desde esos sentidos se consideraba al hombre como un instrumento de producción. En las dos líneas ideológicas predominantes en estos años,
pues se cometía el mismo error. A la larga se convertía el hombre en un simple instrumento de producción, ya en un sentido de lucro privado, en el sentido capitalista, y en un sentido desde del aprovechamiento para la nación o para el Estado, desde la perspectiva comunista. Entonces, eran dos malas interpretaciones y aquí el principio del Papa Pío XI se podía aplicar a ambas posturas. Ver al ser humano como una pieza más del engranaje es robarle toda su dignidad y toda su ser especial, ¿no? Al ver a la persona como una tuerca más, es dejar de verla como la tuerca más importante, ¿ya? O la tuerca única. O sea, cada persona es por sí misma importante. El Papa Juan XXIII va a resaltar la superioridad de la persona sobre los bienes materiales, cosa que yo les estaba pues mencionando también. O sea, los bienes materiales son importantes, Dios nos los ha dado, sirven para que nos desarrollemos como persona junto a otras cosas, pero la persona tiene un valor más grande. Y el trabajo, en cuanto que es una expresión de las capacidades especiales de cada persona, está por encima de las que son las ganancias. O sea, una empresa, antes de pensar en obtener ganancias, debería pensar en pagar salarios dignos. O sea, eso desde una perspectiva cristiana. A la larga, la empresa, porque si es una buena empresa, tiene que buscar ambas cosas, unos salarios dignos y unos márgenes de ganancia adecuados. Pero en situaciones como las que hemos experimentado en estas épocas de cuarentena, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, con restricciones en las compras, en el mercado, cuántas empresas de repente se vieron en esa difícil tarea. Yo no se la envío a nadie, o sea, realmente esos eh, que dirigen recursos humanos, esos dueños de empresas, tuvieron que tomar decisiones muy difíciles en las cuales tenían que ver qué hago, o sea, mantengo mis márgenes de ganancia, le bajo el sueldo a la gente o despido. O sea, fueron situaciones muy complicadas y hubo gente muy buena que buscó. Yo conocí algunos casos de personas que sacrificaron mucho sus ganancias con tal de poder mantener a la mayoría de sus empleados y darles alguna ayuda o pagarles su sueldo completo si les fue posible. Entonces, esa es la perspectiva cristiana que debemos ir buscando en todas sus perspectivas, ¿verdad? Tanto para el dueño de la fábrica o del almacén o de la sala de venta, como también en nuestras realidades personales, ¿no? La persona que nos llega a cortar el jardín, a la persona que de repente nos apoyaba en la casa, o la persona que de repente nos tuvimos averías de techos en las lluvias y nos tuvo que venir a arreglar, pues ver de qué forma en esa relación laboral, pues es buscar más el bienestar de la persona que únicamente nuestro bienestar económico. O sea, tampoco les digo que nos vamos a tirar de cabeza y después quedar súper mal económicamente, sino que estas cosas se tienen que ir haciendo, pues no en base a corazonadas, sino a sentarse e ir viendo los números netos, ¿no? Y yo en eso pues creo que tengo que agradecerle mucho a mi esposa, ¿no? Porque ella sí es mucho de llevar ordenado las cuentas. Pues ya no puedo ni salirme a comprar algo que no esté en las listas de compra, ¿verdad? Antes aprovechaba de salir a comer escondidas, hoy no puedo. Entonces, pero de verdad, o sea, que eso ayuda mucho. O sea, nosotros nos sentamos, vimos nuestras cuentas y dijimos, ok, podemos mantener esto, podemos pagar esto y podemos hacer esto y esto para poder seguir dando fuentes de ingresos y nos privamos de esto y de esto. Ahí se fue mis comidas escondidas, se fueron. Ya no las puedo tener. Bueno, entonces eso nos lo decía el Papa Juan XXIII en su documento Madre y Maestra. El Concilio Vaticano II, afirmando que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social, insiste en la dignidad del trabajo y en la importancia de tratar con justicia a los trabajadores. El ser humano es el autor, centro y fin de toda actividad económica. Entonces, antes que nada, pues la economía tiene que estar en pro de beneficiar a las personas, sobre todo más que a entidades jurídicas, más que a entidades empresariales o más que a sujetos individuales. A la larga, todo tiene que buscar el bien de cada persona, pero también de la mayor cantidad de personas posibles. El documento de labor en exercem, que es el que veíamos, que es otro del magisterio previo, nos habla del trabajo de su sentido objetivo y subjetivo, ¿no? En un sentido objetivo, el trabajo se ve de su dimensión técnica y económica. Eh, es importante, definitivamente sí. O sea, como les decía, para poder uno manejar adecuadamente y moralmente bien sus finanzas, uno tiene que sentarse y ver los números en negro, cuánto ganamos, cuánto ingresamos, cuánto podemos invertir en esto, otro, entre salarios, etcétera, etcétera. ¿Es justo el salario que estoy proponiendo o es el que más me conviene a mí, nada más? Entonces, para poder hacer todo eso, primero tenemos que partir desde el trabajo en su sentido técnico y económico. Entonces,
fundamentales, es un punto que no lo podemos quitar. En ese sentido, el trabajo es el conjunto de actividades, los instrumentos, los recursos que nos sirven para realizar los bienes para el... En un sentido subjetivo, el trabajo pues es personalista, e independientemente de lo que nosotros hacemos, es siempre la acción de una persona la que le da sentido a las cosas. Entonces no podemos desvincular el trabajo del sujeto que lo realiza. Y esto, como les decía, pues se convierte en medio de crecimiento personal. Tenemos que evitar considerar al hombre como un instrumento de producción, como una pieza más de la cadena de ensamblaje, que eso sería ir a una visión materialista que tanto las corrientes de tipo capitalista extremos como las corrientes de tipo comunista, socialista, pues también cometían ese error de ver a la persona ya no como un ser individual importante, sino como una pieza más de la producción por un lado o de la masa social. El trabajo también se puede ver en una dimensión de solidaridad. El trabajo une a las personas, conforma a la sociedad. Hay que comprender esta solidaridad en un sentido auténtico y no en una forma parcial, como instrumento de confrontación, ¿no? Como se nos planteaba desde las perspectivas marxistas o como se hace hoy desde las perspectivas de la lucha de género. ¿Ya? Estamos pasando de una ideología de género a una guerra de género, donde casi que se trata de poner en contra a los hombres contra las mujeres y bueno, y luego una lucha generacional, ¿no? De repente a las generaciones nuevas con sus formas progresistas de pensamiento, con las generaciones viejas, sus formas arcaicas de pensamiento. ¿No? Estamos en una... Siempre se hacen estos experimentos sociales a gran nivel. Realmente a mí me genera siempre una gran curiosidad quién puede estar atrás de todo esto moviendo estas cosas. Pero, bueno, ni modo, nos toca ver nada más los efectos a nosotros y tratar de sacar las mejores conclusiones posibles. Pero definitivamente que no debemos ver el trabajo como un elemento de confrontación, ya, sino que hay que ver el trabajo como un elemento que nos puede unir, o sea, tanto empleadores como empleados, y hay sociedades donde esto funciona súper bien. Creía yo que, por ejemplo, la sociedad japonesa es una sociedad donde las personas, donde los trabajadores ven la empresa como algo que va más allá del lugar donde yo trabajo, es algo de mi propia vida y de mi identidad, ver mi trabajo, o sea, el bienestar de mi empresa de alguna manera es mi propio bienestar. Donde yo trabajo, el bienestar de ese lugar donde trabajo es mi propio bienestar. Por eso yo cuido los equipos, por eso cuido el mobiliario, por eso no desperdicio los recursos, porque a la larga dañar eso me daña a mí. ¿Entienden? Entonces, hay sociedades donde esto se ha entendido muy bien. Hay otras sociedades donde obviamente se nos va metiendo que el ámbito del trabajo es el lugar del conflicto, ¿no? Porque los empleadores están contra los empleados, esto quieren aprovecharse, esto no se tienen que dejar y entonces pues al final nos arruinamos todos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es buscar que estas relaciones laborales sean un causa de solidaridad, donde en lugar de estar viendo yo cómo me friego al otro, pues de repente puedo ver que mi propio bienestar está en el bienestar del otro. Y eso, pues, eso se debería aplicar también al ámbito laboral ya más en concreto, ¿no? Muchas veces dentro de los ambientes laborales vivimos una constante guerra y oposición, ¿no? Porque si de repente yo quiero quedar mejor que el otro, entonces hablo mal de él o minimizo sus éxitos o me robo las ideas del otro para yo quedar bien, etcétera, etcétera. O sea, se pueden dar miles de casos. A veces nosotros los hemos sufrido, a veces nosotros los hemos hecho. Entonces, si nosotros somos de esas personas que hemos caído en esos errores, pues cambiar nuestra perspectiva de la relación laboral. Ya, enseñarle a un compañero, bueno, de repente hay gente ingrata, pues sí, ni modo, va a haber siempre, pero enseñarle a mi compañero a hacer mejor su trabajo, apoyarnos mutuamente, eso puede a la larga no solamente beneficiarlo a él, sino también beneficiarnos a todos. Es un sentido de solidaridad que definitivamente en las relaciones laborales deberían existir y ni se diga en las relaciones de servicio. Nos estamos sirviendo a Dios en un grupo, en la iglesia, en algo. O sea, definitivamente que el bien del otro es algo que a mí me debería importar muchísimo, el bien de mi compañero que hace el servicio. Si estamos dos cantando ahí las alabanzas, a mí me interesa que él lo haga bien, porque de lo bien que lo haga él y lo bien que lo haga yo, pues en gran parte el servicio va a salir mejor, ¿ya? O va a ser un poco más bonito, va a ser más agradable, etcétera. Entonces, definitivamente que la solidaridad en el trabajo es importante, tanto en el trabajo, en su contexto económico, como también cuando trabajamos para las cosas de Dios. O sea, no se trata de salir yo mejor que el otro, se trata de que todos vayamos creciendo en sintonía con Dios. El trabajo tiene una relación importante con la familia, creo que lo vimos también hace unas 3 sesiones atrás, 4.
El trabajo sirve a la familia y la familia educa en las virtudes que un día actuarán en el mundo del trabajo. Y eso es bien importante porque la primera escuela de responsabilidad laboral, la primera escuela de sentido del compromiso, donde se aprenden las primeras, las primeras técnicas, es en la casa. En la casa es donde nosotros aprendemos a seguir indicaciones, a poner en activo nuestra creatividad, a tener liderazgo. Todas estas cosas se aprenden en el hogar. Y somos nosotros los primeros maestros de nuestros hijos, los que los vamos preparando para el ámbito laboral que van a vivir. Si ven que de repente, por poner ejemplos, pues yo estuviera trabajando para un call center y que de repente mis hijos ven que yo paso jugando videojuegos y que me tiene que hablar un amigo, mira, te están llamando o algo así, o sea, no sé, yo digo el ejemplo, no sé, algo así, y qué sentido de responsabilidad laboral estoy enseñando a mi hijo, mami que me puede ver, que estoy en calzonetado, etcétera, o sea, no sé, desde esos detalles, desde esos pequeños, grandes detalles, el hogar puede ser una escuela que nos va preparando para el mundo laboral. Si ven que de repente yo miento a la hora de las relaciones interpersonales con mi esposa, con mis otros hijos, con las personas de mi familia que nos vienen a visitar, si mis hijos ven que yo miento, ¿qué tipo de persona será él en su ambiente laboral? Posiblemente va a ser una persona así, va a ser mentiroso. Entonces, si yo quiero que la responsabilidad, si yo quiero que la creatividad, o sea, si mis hijos no ven que yo tomo iniciativa en las cosas, posiblemente ellos tampoco van a aprender a tomar iniciativas. Entonces también tienen que ver todo ese tipo de cosas. El primer lugar donde se aprenden es en la casa. Hoy en épocas de cuarentena, pues más sobre todo se aprende de la casa. Antes le podíamos echar la culpa al profesor y podíamos decir, no, es que el profesor tiene la culpa porque él no enseña, no tiene tiempo, no le da tanto interés a mi hijo, etc. Mentira. Hoy, bueno, tal vez era cierto, no sé, pero hoy ya no nos podemos lavar las manos en el profesor. Hoy nos está tocando a nosotros. Entonces, convirtamos nuestra casa, nuestra familia, en una verdadera escuela para la vida. Imagínense Jesús. Jesús no se puede educar con un rabino famoso para prepararse para su ministerio público. Se educó en su casa y su trabajo por el reino de Dios lo aprendió seguramente de ver a José trabajar en su taller de carpintería o en su construcción de casas, no sé, de ver a su madre tan aplicada en los quehaceres del hogar. Ahí él aprende mucho de lo básico que como hombre va a implementar en su ministerio público. O sea, imagínense, Jesús se educó en esa escuela y, y qué buenos frutos dio. Entonces también nosotros podemos educar a nuestros hijos en nuestra casa para que ellos sean los futuros profesionales que queremos. Yo sé que si nos preguntaran qué tipo de persona o de profesional quisieras que tu hijo fuera, todos diríamos, puchi, que una persona exitosa, responsable, generosa, una persona que se logra hacer todas sus metas, logra hacer más que yo. O sea, todos diríamos cosas así. Entonces, para que nuestros hijos puedan llegar a ser mejores en esos ámbitos, también necesitan que nosotros les vayamos dando el ejemplo desde ya o lo vayamos formando desde ya en ese tipo de virtudes. Obviamente que esas cosas a la larga no son la plena felicidad también ustedes ya la están formando en ellos, que es su relación con Dios, que es obviamente el aprender a ser felices en la convivencia familiar, aprender a ser felices con lo que Dios va poniendo en sus vidas, pero obviamente desarrollar todo eso otro no está de más, está muy bien, entonces también hay que hacerlo. Entonces tenemos la oportunidad en estas épocas tan especiales que muchos estamos teniendo que vivir, de poder ser un buen ejemplo para nuestros hijos, sobre todo aquellos que nos está tocando trabajar mucho más desde la casa últimamente. Que nuestros hijos al vernos a nosotros estén viendo, no sé, al menos a mí me ha pasado, yo he tenido compañeros de trabajo a los que yo he dicho, wow, yo quisiera trabajar como esa persona. Ojalá que un día nuestros hijos pudieran decir, yo quisiera trabajar como mi papá o yo quisiera trabajar como mi mamá. Así me gustaría ser trabajador, o sea, de ese tipo de trabajo. El trabajo y la relación con el dinero, pues bueno, la prioridad del trabajo sobre el dinero es evidente, el trabajo vale más porque el dinero tiene una remuneración, pero el trabajo también refleja algo de alguien, o sea, el trabajo está reflejando algo de una persona. El reconocimiento económico puede ser poco y sin embargo el trabajo tiene un valor mucho más grande porque desarrolla a la persona. Eh, Dado que es el trabajo también el que produce el capital, o sea, el dinero es resultado del trabajo y a su vez es solo un instrumento al servicio del hombre. El dinero solo es un instrumento al servicio del hombre. Lastimosamente, últimamente, en los últimos, bueno, tal vez casi siempre a través de la historia, pero creo que con más insistencia en las últimas décadas, el dinero se ha vuelto a convertir en un dios preponderante en este mundo, ya un dios muy importante para muchas personas que sacrifican todo por el afán del dinero.
No se debe crear una separación o una oposición entre el trabajo y el dinero, como se hace, por ejemplo, en la doctrina marxista. No, trabajo y capital están relacionados y definitivamente a mayor trabajo debería haber más capital. No solamente para la persona que trabaja, ¿no? Sino también en general, a mayor trabajo, más capital. El trabajo es el fundamento, nos dirá luego lo que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, lo cual es un derecho natural y una vocación del hombre, por lo que veíamos en las primeras sesiones que vieron conmigo, que hablábamos de cómo el trabajo era importante porque permitía a las personas obtener los medios económicos necesarios para propiciar un desarrollo a su familia, en algunos ámbitos, ¿no? Porque vimos que no todo el desarrollo se hace a base de dinero. Las personas se desarrollan en ámbitos que no dependen necesariamente del dinero, pero hay otros ámbitos que sí dependen del dinero. Entonces ahí es cuando el trabajo le permitía a la familia ese desarrollo. La doctrina social ha abordado las relaciones entre trabajo y capital, destacando la prioridad del trabajo sobre el capital, así como su complementariedad. Lo que estábamos hablando hace un par de láminas, que no son elementos que deberían ir contrapuestos, sino que son complementarios. Y luego vemos la fatiga del trabajo. Que son estos elementos también de los que estábamos hablando al principio, como lastimosamente sabemos que el trabajo tiene a la par del éxito, a la par de los frutos económicos, a la par de la realización personal, pues tiene también algunos sinsabores, que aquí se llaman fatiga. Ofrece al cristiano la posibilidad, sin embargo, en esos puntos tan oscuros en los que a veces uno no puede decir es que yo saqué aprendizaje de esto, tal vez ni siquiera pareciera que saqué aprendizaje, tal vez pareciera nada más sufrimiento, cansancio, dolor que hemos experimentado en las relaciones laborales, pues también tiene un sentido. También eso es edificante, aunque tal vez no me haya hecho crecer como persona o no me haya hecho crecer como empleado, al final me da la posibilidad de que con ese sufrimiento yo pueda participar en la cruz de Cristo. Ya cuando esas situaciones que de plano ya uno, por más que le busque lado, ni crecí personalmente, ni en la humildad, ni en nada, y de repente pues me ha tocado vivir todo eso, pues entonces lo puedo ofrecer a Dios como un medio de acompañarlo en la presión que él llevó por todos nosotros. Ya, unirme a sus sufrimientos en la cruz, unir mis sufrimientos a los suyos y de esa manera también obtener una gran bendición espiritual, ya, a través de ese sufrimiento mío, mi participación también de la cruz de Cristo. Y en el mundo laboral creo que estas situaciones no son poco frecuentes realmente. Esas situaciones en las cuales hay que ofrecérselo a Dios al final porque no se le encuentra ningún tipo de sentido a ese sufrimiento o dolor. Luego el tema del trabajo nos lleva a una situación pues, que también es muy difícil, que es la falta del trabajo, el problema del desempleo. Creo yo que en las últimas 2 décadas, esto en el país se ha agravado muchísimo. Mi papá, cuando yo era joven, me contaba que él renunció a un trabajo y a los días lo contrataban en otro, y luego renunció a ese cuando no sé qué, y entonces él buscó otro y lo consiguió. O sea, esas épocas pareciera que ya desaparecieron en nuestro país. No sé, a menos que uno sea un top luminaria en un área específica de la técnica o de la venta o de algo, es muy difícil que de un trabajo nos estén ofreciendo a otro y otro. Pues es bastante complicado en las épocas modernas. La gran realidad es que existe mucho desempleo, hay muchas personas que estudian una carrera universitaria, hoy en día está muy de moda, se nos vendió durante décadas que la educación era la solución y lastimosa, y, bueno, y en parte es parte de la solución, no es la solución, pero es parte de la solución. Pero lastimosamente, a veces cuando estos como jóvenes o estas personas, después de mucho esfuerzo, que están listos para entrar al mundo laboral, no existe un mundo laboral que esté esperando. O sea, es difícil encontrar un trabajo, te piden mucha experiencia, obviamente una persona recién graduada no la tiene. Esto de las personas que se gradúan de la universidad, hay personas que no han tenido esa oportunidad y les piden sacar un 9º grado, un bachillerato y luego les pagan bien poco. O sea, o a veces incluso ni se encuentra trabajo en ese ámbito. Entonces, son condiciones laborales bastante difíciles. Todos tenemos derecho a contribuir con nuestra parte a la sociedad, o sea, no debería, el desempleo es una realidad que lastimosamente está, pero que no debería existir, no debería ser la pauta para nada ni para nadie. El desempleo no es un lujo que nos podamos dar, porque imagínense, tenemos tanto potencial humano que no se está utilizando, o sea, eso es un desperdicio para una sociedad. Una sociedad donde hay desempleo no solo son crisis personales de los desempleados, es una sociedad que no sabe administrarse y por eso tiene una gran fuerza laboral, una gran fuerza de creatividad e inventiva
está desperdiciada. Y si se premia además el desempleo, estamos peor. No sé si de repente a las personas se premia a los los que no trabajan y eso no los hace a ellos esforzarse, desarrollarse, entonces se hace un daño todavía más grande. En una sociedad nadie sobra. Todos esos esfuerzos, toda esa capacidad, toda esa voluntad, toda esa creatividad laboral, toda esa fuerza de trabajo, hace falta. Ya, si todas las personas pudiéramos tener un ambiente laboral mejor, si todos recibiéramos una remuneración adecuada, si todos tuviéramos la posibilidad a un trabajo donde realmente nos desarrolláramos, nuestra sociedad, híjole, crecería a una velocidad muy grande. Pero lastimosamente ni las políticas, ni las directrices de la economía, pues necesariamente, lastimosamente no han tenido esa línea y por consiguiente vivimos en una sociedad donde hay grandes sectores de la población, sobre todo población joven, que está desempleada. ¿Ya? La gente desempleada es manipulable políticamente, eso también les favorece mucho a los actores de la vida política nacional de nosotros, que también son parte de esto. La gente desempleada es más fácil de manipular, de influenciar, etcétera. Entonces, obviamente ahí, pues unos tiran para un lado, otros para otro, pero nadie tira el carro para ayudar a las personas realmente. Entonces, lastimosamente también vivimos eso. El fenómeno del desempleo ha ratificado esta intuición abundantemente, pues crea un problema serio para la personalidad de las personas, porque no solo es que no me entra dinero en la bolsa, es parte del problema. Y quizás a veces es el primero que vemos y nos quedamos ahí, pero acuérdese que el trabajo tiene una función más allá de simplemente darme dinero. El trabajo tiene una función de desarrollo personal. Ya, cuando yo hago mi trabajo y lo hago bien, eso me hace crecer, me hace sentir mejor, me planifica como persona. Si yo no tengo un trabajo, pues no puedo planificarme, soy una persona que no termina de desarrollarse. Ya, y va a ser muy difícil después que yo logre llegar a ser, de ser la persona tan plena como Dios hubiera querido. Entonces, definitivamente es una necesidad que las personas puedan trabajar y es un compromiso muy serio como sociedad que deberíamos ver y tener esa búsqueda para que el desempleo fuera un fenómeno de márgenes mínimos. Pero obviamente la forma en que se ha dirigido la economía del país, la política de antes y de ahora, pues tampoco va a tener orientada tanto en ese sentido de reducir verdaderamente el desempleo. Entonces ahí estamos en una situación bastante complicada. Pero es un reto que a la larga nos afecta a todos. Hay un personaje en la Biblia que a mí me queda como un gran ejemplo para estas cosas, es el rey Ezequías, que es un rey muy bueno, un rey del reino de Judá, muy bueno, el rey Ezequías. Dios lo ayudó mucho, muy piadoso este rey. Pero al final de su vida, el rey Ezequías tuvo un pasaje en el cual él fue visitado por los enviados de Babilonia, y él, por presumirles a los babilonios, él pensaba que era un pueblo lejanísimo, vivían lejos, pero luego vemos que las distancias se acortan. Entonces él les presume, les enseña su palacio, el templo de Salomón, les enseña todas sus riquezas, él presume de su riqueza, de los dones que Dios le ha dado ante estos babilonios. Y el profeta Isaías lo va, lo busca y le dice quiénes eran esos hombres que buscaban. Y entonces el rey Ezequías le dice, eran de Babilonia y les he mostrado todo. Y entonces Isaías le dice, llegará un día en que todas tus riquezas, todas tus cosas, toda tu familia estará presa en Babilonia, serán llevados a Babilonia. Y entonces uno esperaría que la reacción de Ezequías fuera, no, no puede ser, qué mal. Entonces, al contrario, Ezequías se pone contento y le dice al profeta, es buena palabra la que me decís, porque me estás hablando de que un día eso va a ser así. Eso quiere decir que mientras yo viva no va a pasar nada de eso. Entonces me siento tranquilo. Entonces, muchas veces nosotros tomamos una actitud parecida a la de rey Ezequías. Decimos, bueno, yo tengo trabajo, gracias a Dios, ahí estamos, hemos ido pasando, creo que lograré sacar a mis hijos, ya los estoy graduando de la universidad. Uno piensa que el problema del desempleo ya fue algo que pasó de mi casa, pero lastimosamente, si como sociedad no resolvemos estos problemas, en un par de décadas los que van a engrosar las filas del desempleo van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, y quienes van a tener que aceptar condiciones laborales bien malas o desventajosas por estas mismas situaciones van a tener que ser ellos. O si de repente nosotros nos toca volver a engrosar el mundo laboral, a buscar trabajo de otra cosa, vamos a toparnos con situaciones muy difíciles. Entonces, no es algo que nos tenemos que pensar que, qué bueno, yo ya pasé de eso, ya estuvo, ya me jubilé, estoy tranquilo. No, construir una mejor sociedad es un sentido de responsabilidad con nuestros propios hijos. ¿Ya?
así como me preocupo en darle una buena educación o me preocupo en darle un buen ejemplo, también me debería preocupar en dejarle la sociedad lo mejor posible. Ya, cosa que hoy en día creo que va a ser muy difícil, pero que la lucha ahí está. El tema del salario justo ya lo tocamos en otra sesión, aquí solamente lo vamos a ver de manera muy rápida. La Iglesia se opone a lo que consideran el sueldo como un simple costo en la relación laboral. Hay quienes ven que pagar sueldo solamente es un dinero que ya no puedo tener, es una pérdida, dicen muchos. Esa no es la visión que la Iglesia nos propone. Y por eso también cuando hablamos del tema del salario mínimo, veíamos que este tema del salario mínimo es complicado porque obviamente el salario mínimo no es el salario que la gente debería ganar. Ese es un mínimo que el Estado pone para que no haya un abuso de pagar menos que eso, pero que las empresas deberían buscar pagar más de eso. Obviamente, para que las empresas puedan pagar un mejor salario, tal vez algo otras de los condicionantes económicos que establece el mercado o el Estado deberían favorecer a la empresa para que ella pueda pagar mejores salarios. Entonces, es un reacomodo más amplio de todo esto. Entonces, pero definitivamente que no es bueno, lo que la iglesia sí nos enseña, es que no es bueno ver el salario como una pérdida, como un costo, sino que es algo que de alguna parte, de alguna forma, es también el sentido mismo de la empresa. Es porque al realizar esa actividad de producción o de creación o económica que realiza la empresa, su producto no solamente es hacer guacales, por poner un ejemplo, o zapatos, por poner un ejemplo. Su producto no es solo hacer eso. Su producto también es todo el bien que hace a cada familia y a cada empleado cuando les permite ser lo mejor de ellos. O sea, personas que trabajan, que tienen una estabilidad laboral mejor, son personas que no engrosarán las filas de la delincuencia, primero Dios, ni tampoco engrosarán otro tipo de problemas sociales. Entonces, el producto, por ponerle un nombre, el producto de una empresa no es solamente los bienes que produce, los servicios que da, sino también su producto es todo este bien que genera a las personas que trabajan ahí, porque las hace crecer como personas, y a las familias que se benefician de esto. Se benefician del dinero que esta gente lleva a manera de sueldo y se benefician también del crecimiento personal que tiene esta persona. Ante todo, se debe recordar que el trabajador es una persona hecha a imagen de Dios, que realiza en su trabajo no solo una función material económica, sino que también una función eminentemente personal. Deja algo de él en el trabajo que hace, algo de su persona, de su tiempo, de su ser, de su forma de ver las cosas, lo va dejando en su trabajo, aunque en apariencia el trabajo sea nada más que cerrar la bolsa, cortar los hilos que sobran, no sé. Igual deja algo de él en ese trabajo. El trabajo no se somete al mercado laboral como si fuera pura materia. No podemos llegar y decirle a la gente, mire, acepta esto, porque si no lo acepta, yo tengo gente que sí lo agarra. Entonces, es peor es nada, o sea, esto o nada. Eso pasa mucho y muchos de nosotros tal vez hemos experimentado ese tipo de relación laboral, pero definitivamente que eso no es lo correcto. ¿Ya? Y como iglesia y como persona, pues no debemos propiciar que eso se dé así. Tampoco les digo que entonces una empresa se va a ir a la quiebra porque no, tiene que estudiar su realidad, ahí la economía en sentido objetivo, ¿ya? Cómo estamos, números, cifras, todo, pero ir buscando ese equilibrio sano para poder ayudar a las personas, es lo que la iglesia nos pide. Para determinar la justicia de un salario intervienen dos tipos de justicia. Está la justicia social distributiva, que exige una remuneración que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia. Y cuando decimos básico es un desarrollo adecuado, pues no solamente que salga con lo más necesario, sino necesidades básicas, pero que sí le permitan a la familia desarrollarse. El principio de la justicia conmutativa también, porque este busca dar una remuneración adecuada y proporcional al trabajo desempeñado. Uno se debe unir estas cosas. ¿Cuánto esfuerzo realiza o cuánta especialidad necesitamos para ese trabajo? Eso también es parte que se toma en cuenta a la hora de ver el sueldo. Y por otro lado, ¿le alcanza para cubrir sus necesidades o le ayuda a cubrir sus necesidades? Esos dos elementos son los que se tienen que estudiar para poder, bueno, además de la realidad de la empresa o la realidad del empleador, para poder ir viendo el salario, si es la remuneración justa. Aunque el papel principal de los gobiernos es incentivar la creación de empleos y no suelen intervenir directamente en la determinación de los salarios,
tienen que vigilar también para que no se den abusos. O sea, no podemos vivir con un Estado que sea nada más expectante de las relaciones económicas laborales. El Estado tiene la obligación y tiene la necesidad de intervenir en estas relaciones laborales, a regular las relaciones laborales y ver que las leyes no solo sean letra impresa, pero muerta, sino que ver que se cumplan estas leyes laborales. Ese es el rol del Estado. Aunque no suelen intervenir directamente en la determinación de salarios ni en la creación de empleos, esto no es tan así. Es decir, muchas veces los estados, una de las formas, sobre todo cuando son estados populistas, eso pasa mucho o ha pasado mucho en América Latina en el siglo XX, finales del siglo XX, muchas veces una de las formas en las cuales los gobiernos de turno buscan más simpatías políticas es generar un montón de empleos a costa del Estado, ¿no? Entonces la nómina del Estado se ensancha muchísimo para poder de esa forma darle un empleo a las personas y ganar este favoritismo electoral. De hecho, creo que eso pasó muchísimo en Venezuela y fue una de las causas que llevó al quiebre de esa PDVSA, ¿no? de la empresa petrolera, que era el lugar donde se metían un montón de personas a trabajar, a veces en tareas redundantes, pues, pero la idea era ganar simpatías electorales. Entonces, muchas veces el Estado genera empleo a través de a través de la burocracia, a través también de la administración pública en general. eh, y en algunas ocasiones se hace hasta cierto límite, es correcto, de hecho es útil y es importante que lo haga, y en otros contextos, pues también puede ser algo desordenado y que produzca problemas económicos. Esto lo hacen fijando, perdón, ¿cómo puede el Estado ir regulando estas relaciones económicas para que no se den abusos? Fijando niveles mínimos de salarios, prohibiendo el trabajo de niños, por ejemplo, que fue algo que en la época de la Revolución Industrial no había límites para eso. O sea, si una chimenea era más fácil que la limpiara un niño que un hombre por la corpulencia y el tamaño, allá metamos al niño a la chimenea y ahí si el niño se caía del techo ahí, pues no, o sea, no había leyes laborales. Entonces, es importante por eso que el Estado ve que el pele que a los niños no se les ponga a trabajar porque no están desarrollados para poder realizar una actividad económica. Eh, y que se favorezcan ciertas categorías de personas también, por ejemplo, personas con capacidades especiales, etcétera. Otra realidad que se puede dar en el ámbito del trabajo y que es, pues es importante, de hecho creo que en las sociedades más avanzadas se da mucho más que acá, pero también acá hay empresas que sí lo realizan, es la participación de los obreros en la empresa. El régimen salarial es ilícito, pues es una manera de repartir los beneficios, pero no cumple con todo lo que debe ser la comunidad de trabajo. Entonces, hay otros mecanismos o formas de hacer que los empleados sean parte de la empresa o puedan llegar hasta ser dueños en cierta participación de la empresa. No quiere decir que va a ser de primas a primeras, llegó ayer y ya hoy es presidente de la empresa, pero que pueden existir formas de hacer que las personas participen más de esta comunidad de trabajo o de la misma empresa. No únicamente, no, la única vinculación no es nada más hacer el trabajo y recibir el pago, sino que también puede haber otras formas de que las personas sientan más suya la empresa. Algunas serán en el ámbito de los recursos humanos, que integres en el equipo de trabajo, que nos haga sentir parte de una misma familia, marca, o empresa, eslogan, etcétera. Y por otro lado, pueden existir otros mecanismos como los que les estaba hablando, que ciertas acciones se ponen a disposición de los empleados o se les reconoce después de cierto número de años, etcétera. Eso también va ampliando más la relación del trabajador y del empleado. Los sindicatos, este tema es complicado, no tanto en la teoría, porque en la teoría todo es muy bonito, ya sino en la práctica. O sea, la verdad es que los sindicatos en América Latina han sido instrumentalizados políticamente grandemente, tanto por movimientos sociales como a veces por el Estado, cuando también hay de regímenes dictatoriales, hay sindicatos también a favor del régimen. Han habido una gran cantidad de contextos que han propiciado bueno, hoy en día está de moda esto, ¿no? De que ONGs extranjeras financien a ciertos grupos para que hagan desórdenes también. Eso se ha vivido mucho en estas últimas décadas. Entonces, la verdad es que esto de los sindicatos es complicado. El sindicato como tal es algo bueno. Ya por naturaleza, la institución del sindicato es buena. Nace como parte de una lucha por conseguir mejoras en los sueldos y condiciones de trabajo y tiene todo el derecho de participar en las contiendas políticas. O sea,
Sí, está bien que los políticos hablen con los sindicatos, porque ellos les pueden decir, nosotros queremos que se mejoren estas condiciones. En ese sentido es positivo. El problema aquí es cuando ya cuando ya los derechos del trabajador y el bienestar en sí de la empresa se hacen a un lado y ahí comenzamos a ver nada más el interés personal y el clientelismo político. Y ahí es cuando ya la figura del sindicato se distorsiona. Ya. Una cosa es exigir las justas reivindicaciones del trabajador y otra es armar actos de violencia, de problemas sociales, vandalismo, etcétera. O sea, ahí ya la figura del sindicato se estaría desnaturalizando. El derecho de formar sindicatos es equivalente al derecho de formar empresas. Es como la contraparte. Si yo tengo derecho a crear una empresa, pues también los trabajadores que tengo deberían tener el derecho a formar un sindicato. Creo que no estoy seguro, me falla la memoria jurídica, pero creo yo que en este país, en las instituciones del Estado, no está permitido la creación de sindicatos. No estoy seguro. En las dependencias directas del Estado, no estoy seguro. Pero definitivamente que en el ámbito privado sí, las personas tienen derecho, aunque este derecho muchas veces ha sido limitado por los mismos empresarios que cuando ven que alguien está en un sindicato, para afuera. ¿Ya? O no han permitido, algunas empresas nunca han dejado que se creen sindicatos. Y tampoco se les puede juzgar de primas a primeras, ¿no? Por lo que les decía, tal vez la figura del sindicato tal cual ha funcionado aquí, pues no ha sido la más adecuada para que alguien diga, no, pues sí, hagan un sindicato de una empresa. Entonces son temas que de verdad tenemos que purificar lo que es el sindicalismo. Se debe purificar el sindicalismo para que cumpla adecuadamente sus funciones, ¿no? Hay sindicatos que de repente llegan a tener un poder demasiado grande, ¿no? Yo creo que en México, por ejemplo, el sindicato de maestros es algo que tiene un poder, creo que metido hasta en las cosas más oscuras de la política mexicana, ya porque se ha desnaturalizado el sentido de ese sindicato y lo último que hace hoy es buscar el beneficio de los maestros, sino que está metido en otro montón de cosas. ¿Ya? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Es un derecho de las personas, de forma especial cuando la oferta de trabajo es grande, las empresas tienden a bajar precios en cuanto a los salarios, entonces los sindicatos sirven como una forma del empleado para defenderse. Es cuando los sindicatos pueden ayudar a que los trabajadores tengan suficiente fuerza para que puedan, el contrato de trabajo se haga en condiciones más igualitarias o más beneficiosas. Ese es el sentido correcto. ¿Ya? Un sindicato adecuado no hace relajos, no, bueno, es un poco justificable. Yo creo que en muy pocos casos se podría justificar una situación así. Ya no quema cosas, no daña la propiedad de la empresa, etcétera. Eso obviamente es una realidad que en nuestros países no la vemos tan así. La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, o sea, cuando no hay otro camino, sino necesario para obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos que no están vinculados a las condiciones de trabajo. O sea, que es nada más por generar inestabilidad en la sociedad. O incluso cuando va hecho por situaciones contrarias al bien común, ¿no? Que de repente el sindicato exija algo que perjudica a toda la población. Entonces, ese tipo de cosas no serían lícitas, correctas. Pensemos en algo tan clave como el agua, por ejemplo, que un sindicato dijera, no, entonces le cortamos el agua a toda la ciudad para que entiendan cómo estamos. Entonces, eso tampoco podría ser algo bueno porque a la larga daña a la mayoría de personas. El magisterio de la Iglesia reconoce la función fundamental desarrollada por los sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consiste en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres, empleados en las diversas profesiones. Luego hablamos de un poco de la dimensión sociocultural y espiritual del trabajo. En la dimensión social, el trabajo se solidariza y hace sociedad. Bajo el aspecto cultural y espiritual, el tema del trabajo nos hace preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Y en la forma en que los trabajadores son tratados en nuestra sociedad, es un buen termómetro para ver cómo estamos como sociedad. ¿Cuáles son los valores que definen el progreso? ¿Qué es progreso? Progreso es indicadores de PIB súper altos, es volúmenes de mercado, de exportación o ventas altísimos, o desarrollo es más que eso. Es que las personas se planifiquen, es que las personas vivan bien, que las personas puedan estar adecuadamente en una recta relación entre ellos y de esa forma desarrollándose todos y haciendo bien a la sociedad. Entonces, como les decía, es un gran termómetro que podemos tener nosotros para ver cómo está nuestra sociedad. En la dimensión estrictamente espiritual tenemos que resistir
a la tendencia de reducir el trabajo al nivel material, el aspecto sobrenatural y salvífico que nos pone frente a las cuestiones últimas de nuestra responsabilidad, merecimiento y amor. O sea, al final el trabajo es mucho más que hacer una actividad económica. El trabajo también desarrolla al hombre y nos va disponiendo, como lo vimos en los sufrimientos del trabajo, en la fatiga del trabajo, también incluso nos une a la cruz de Cristo. Entonces tiene un sentido más sobrenatural que lo que solemos ver nosotros. El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no solo porque es siempre personal, sino también porque tiene un carácter de necesidad. Y aquí el Papa Francisco nos habla un poco del trabajo. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Bueno, y con esa pequeña reflexión que hacía el Santo Padre acerca de cómo es un compromiso para todos nosotros el ver que se respeten los derechos de los trabajadores y que se combate el desempleo, como fue el tema del video, con eso estaríamos terminando la sesión de hoy referida al tema del trabajo. Quedo nada más a su disposición por si hay preguntas, dudas o comentarios. Bueno, creo que no hay preguntas. Boris, creo que las vacaciones nos han dejado un poco silenciosos. Vamos pues a agradecerles a todos los que estuvieron presentes, acompañándonos, invitarlos a nuestra próxima asamblea que será el martes 12, ¿verdad? Va a ser presencial, tendremos a nuestro párroco, el padre José Vidal, nos estará dando el tema, ¿verdad? Y el tema es levántate y camina. Creo que un tema bastante bonito para poder compartir, ¿verdad? Ahora que ya estamos iniciando nuevamente, pues, nuestra vida dentro de las comunidades, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o comentar. Bueno. Entonces los esperamos a todos el próximo martes. Boris, ¿nos hace el favor de hacer la oración de cierre? Sí. Bueno, si gustan entonces, para poder terminar la formación, nos ponemos también en las manos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinita gracias a Dios porque nos permitiste en esta noche tocar un tema tan importante como el tema del trabajo, un tema que nos afecta a todos. Ayúdanos, Señor, desde la perspectiva que nos toque como empleadores, como empleados, como gestores de recursos humanos o como economistas. Tú sabes, Señor, en qué área nos has puesto. Ayúdanos a hacer lo mejor de nuestra parte para poder ayudar a defender el bienestar y los derechos de las personas que a lo mejor están siendo vulneradas. Te pedimos que nos ayudes como sociedad a ir creciendo en este aspecto y que también las crisis económicas que atravesamos perjudiquen en la menor cantidad posible, Señor, para que a la larga pues esos hogares no se queden sin un sustento y esas personas sin un medio de crecimiento personal. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia y por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, ya que me quieres como verdadera Madre, hazme el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gusto para mí volverlos a ver, feliz año,